¿Sabe usted lo que dijo el Señor Jesús a la hora de la conversión de Saulo de Tarso y que posteriormente conocemos como el apóstol Pablo? Hechos 9:15. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, repito, y de reyes y de los hijos de Israel. El tamaño del ministerio del apóstol Pablo era que iba a alcanzar o predicar a los de su raza, es decir, a los judíos, también a los gentiles. Y el tercer tipo de personas que iba a predicar el apóstol Pablo es a los reyes, a los gobernantes. Esa fue la visión de Dios, no del apóstol Pablo. Allí se evidencia nuevamente el amor de Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted ha revisado la historia que nos presenta el libro de los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, si el apóstol Pablo cumplió ese llamado con respecto si le predicó a gobernantes, pues allí encontramos que le predicó a varios gobernantes y la mayoría no aceptaron al Señor Jesús. En su primer viaje misionero, le predicó al procónsul Sergio Paulo en la isla de Pafos. No fue querido por el gobernador de la provincia del rey Aretas, que guardaba la ciudad de los Damasenos para prenderlo. Le predicó a Félix, el gobernador, cuya dependencia estaba en Cesarea, un lugar estratégico por ser el principal puerto marítimo. Vale pensar lo que le predicó Pablo al gobernador Félix para que tengamos en cuenta el grado moral del mismo. Hechos 24:22. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó, diciendo: Cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. El apóstol Pablo también tuvo la oportunidad de interactuar con el sucesor en el cargo de Félix, quien fue el gobernador Porcio Festo. Le predicó al rey Agripa, quien convivía con su hermana Berenice, un caso de incesto. Los que no están familiarizados con el término incesto es, abro comillas, relación carnal entre parientes dentro de los grados en que está prohibido el matrimonio. Cierro comillas. Y el rey Agripa era de la descendencia de Herodes el Grande y por tanto conocía bien la ley de Moisés con respecto a su relación con su hermana. Levítico 20:17. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre,
o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojos a los hijos de su pueblo, descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Y a esa pareja que sabían que eran pecadoras, el apóstol Pablo le predicó el Evangelio de Jesucristo y es muy célebre la respuesta que dio el rey Agripa. Hechos 26-28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y cuando iba preso a comparecer ante el César, el barco en que iba naufragó y vino a parar a la isla que se llamaba Malta. Y allí le predicó al hombre principal de la isla, llamado Publio. Pero su predicación a los gobernantes no iba a terminar con Publio, sino que le tocó testificar ante el hombre más poderoso de la tierra, el César. En ese entonces, el emperador romano era Nerón Claudio César Augusto Germánico, también conocido como Nerón, un hombre cruel, desalmado, sanguinario. Para que tengan una idea de su maldad, Nerón ordenó la primera gran persecución de cristianos en el año 64, culpándolos del gran incendio de Roma. Para que tengan una idea de la gran mortandad que produjo en los cristianos, dice la historia que el emperador Nerón utilizó a cristianos como antorchas humanas para iluminar sus jardines durante las fiestas, según los historiadores como Tácito. Esta práctica fue parte de una violenta persecución que se desató después del gran incendio de Roma en el año 64, cuando Nerón culpó a los cristianos del desastre para desviar la ira pública. Sin embargo, Dios, no Pablo, se había propuesto que le predicara a los gobernantes de la tierra. Escuchen o dejen de escuchar el Evangelio de Jesucristo. Dios los ama tan bien que nadie puede quedarse sin excusa que no le predicaron. Dios nunca se ha quedado sin testimonio en ninguna generación. Hay cristianos que Dios le entrega la facultad para interactuar con líderes prominentes de las sociedades, porque a los líderes no se le puede llegar de la misma manera que a la gente del pueblo. En la Biblia encontramos siervos de Dios trabajando al servicio de reyes: José, Daniel, Sadrach, Mesach, Abed-nego, Mardoqueo, Nehemías, entre otros. Y muchos de esos reyes que sirvieron fueron sanguinarios. En el siguiente mensaje me concentraré en el tema sobre que los ministros lo que no deben tener es parcialidad política.